que el Espíritu Santo alumbre los ojos de su entendimiento, los oídos del hombre espiritual de cada uno de ustedes, y que puedan recibir la revelación que el Espíritu Santo tiene para cada uno en esta noche. Dios y el Espíritu saben la necesidad que tiene cada uno, las preguntas que ha tenido en su corazón, las inquietudes, y sé que Él puede responder esta noche en parte lo que ustedes han estado interrogando al Señor. De modo que anhelamos que así sea. Les invito a orar. Cierren sus ojos allí donde se encuentran. Tengamos una mayor conciencia de la presencia de Dios dentro de nosotros. Recuerden que hay un primer mandamiento que Dios nos dio, y es el que nosotros hemos de recibir y de aceptar el amor de Dios expresado a través de Jesucristo. La vida de Dios está en Jesús. Y solo cuando nosotros lo aceptamos y lo recibimos, podemos entonces recibir con Él la vida de Dios, y podremos recibir el Espíritu de Dios y tener una comunión directa con el Señor. Mediante su Espíritu Él nos adopta como hijos, y Él da el Espíritu Santo a los que lo aceptan a Él. El amor de Dios se fue derramado para con nosotros a través de Jesús. Jesús también derramó su amor para con nosotros, y el Espíritu Santo está para impartirnos, para comunicarnos ese amor con fe que nos da Dios, con fe en los hechos eternos, en lo que Él hizo, y el Espíritu Santo se imparte para unirse con nuestro espíritu y ser un solo espíritu con cada uno de nosotros. De manera que si tú nunca has hecho una oración deseando tener la vida de Dios, sabiendo que recibiendo a Jesucristo como el Señor, porque Él es el dueño, le pertenecemos, al hacer esa oración estamos devolviéndole a Él nuestra vida, que es una pertenencia que Él tiene. Y ese devolverle, en el fondo, tiene que ver con lo que se llama el arrepentimiento. Llamar a Jesús el Señor es arrepentirnos, es volvernos a Él, entregarle a Él lo que habíamos tomado como si fuera nuestro. Nuestra vida no nos pertenece, nuestra existencia no nos pertenece, nuestro cuerpo no nos pertenece, todo pertenece a Él. Y decirle Señor es como reintegrarle, devolverle lo que habíamos tomado como si fuera nuestro, cuando no es nuestro. De manera que a las personas que no han hecho esa oración les invito a que lo hagan. Y vamos a acompañarlas si ustedes desean en esa oración, y luego continuamos con la oración para que el Espíritu Santo nos sea dado esta noche, el Espíritu de revelación, de sabiduría, nos sea dado esta noche a todos y a cada uno. No, que las personas nuevas que están acá, les invito a que nos acompañen, y todos los demás los acompañamos con nuestra fe. Las personas nuevas vamos a decirle al Señor esto: Señor Jesús, me estoy dirigiendo a ti en esta noche y estoy creyendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cordero de Dios, que diste tu vida en rescate por mí, que tú me rescatas del pecado, tú me rescatas de los pecados, tú me rescatas del juicio que Dios tiene sobre mí por todas mis faltas y pecados. Te recibo y te acepto como mi Señor, como mi dueño. Estoy declarando que tienes pertenencia absoluta sobre mí. Estoy declarando que tienes autoridad absoluta sobre mí también, y que me someto, me sujeto a tu autoridad y a la pertenencia que tú tienes. Te estoy aceptando y recibiendo en este día para que envíes tu Espíritu Santo, y tu Espíritu venga a morar en mí y se amalgame con mi espíritu, se una a mi espíritu, para que mi espíritu y el Espíritu de Dios sean uno solo. Te doy gracias, Señor Jesús. Creo en que tú derramaste tu sangre por mí, y creo que el Padre Celestial ve esa sangre que acepto hoy y me exonera de todo juicio que hubiera contra mí por mi pecado, por andar vivido separado de Dios y por mis pecados. Exonerado me declaro del juicio que Dios tenía sobre mí, y a cambio declaro la aceptación, declaro la justificación, declaro la paz para con Dios, declaro que hay una reconciliación mía para con el Señor, y doy gracias porque a partir de hoy tú habitas en mí y tengo la vida de Dios. Gracias, Padre nuestro. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén y amén. Padre, también queremos todos en unidad pedirte en esta noche que
nos des tu Espíritu Santo de revelación y de sabiduría. Que Él mismo alumbre tu palabra, que Él mismo alumbre los ojos del hombre interior, los ojos del entendimiento espiritual, y que podamos ver y entender lo que tu palabra tiene para nosotros en esta noche. Sabemos que te deleitas haciendo que entendamos, te deleitas exponiendo tu palabra a nuestro hombre interior. Sabemos que te deleitas alumbrándonos. Sabemos, amado Dios, que solo podemos poseer lo que entendemos, y tú eres quien das el entendimiento para que poseamos y nos puedas impartir lo que el Padre ha ordenado para nosotros y para lo cual Jesús vino a hacernos aptos con su divina obra de muerte en la cruz, de resurrección, de exaltación al trono de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo. Tú lo haces para tu gloria, para mostrar tu poder, para mostrar tu reino, Señor, en nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hemos estado caminando con el pueblo de Israel a través de la palabra en cuanto a las jornadas que Israel tuvo desde que salió de Egipto camino a la tierra de promesa a través del desierto. Dios estableció y ordenó a Moisés que escribiera esas jornadas, lo que se experimentó en cada jornada, que son lecciones absolutamente importantes, tanto que Dios le ordenó a Moisés que las escribiera para nosotros, que somos quienes formamos el cuerpo de Cristo en los últimos tiempos. Tú y yo somos esa gente de los últimos tiempos. De manera que fue para nosotros que se escribió. O sea, somos tan importantes para Dios, es tan importante lo que Él hizo experimentar al pueblo de Israel a través del desierto, que Él hizo que quedara escrito para que nosotros pudiéramos tener todas esas experiencias como ejemplo, como algo que Dios resalta, como algo que Dios subraya en el crecimiento de nuestro carácter en Cristo Jesús. De manera que vimos que primeramente ellos estuvieron en Ramesés y salieron de Ramesés donde estaban cautivos. Vimos entonces que Dios juzgó y destruyó, dijéramos, el poder de todos los dioses que había en Egipto. Los saca de Ramesés, indicando que ellos son liberados de la esclavitud y salen de esa esclavitud saliendo de Egipto, debido a que ellos creyeron en el Cordero de Pascua. El Cordero de Pascua que vimos allá en Éxodo 12 no es más que una sombra de lo que sería el verdadero Cordero de Dios, que era el Señor Jesucristo. De modo que el pueblo de Israel nos enseña que ellos creyeron en que sacrificarían el Cordero, ellos creyeron en que la sangre los exoneraba, que Dios pasaba por alto para no dar muerte al primogénito de ellos, si Dios veía la sangre con la cual ellos tiñeron, dijéramos, su puerta en el exterior, no en el interior. La sangre fue puesta afuera para que Dios la viera, porque lo más importante de la sangre es que Dios la vea. Dios ve la sangre y pasa por alto. Eso de pasar por alto para no entrar a cada una de sus casas y haber dado muerte al primogénito, a ese pasar por alto es lo que se llama Pascua en hebreo. De manera que ellos salen entonces de Egipto debido a que creyeron en la sangre, debido a que comieron el cordero dentro de sus casas esa noche antes de salir a caminar por el desierto en las jornadas que estamos viendo. Comieron el cordero, lo cual indicaba que el cordero formaba parte constitutiva de ellos. Lo comieron con hierbas amargas. Las hierbas amargas son una tipología del arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento comienza con una tristeza profunda que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Y no es una tristeza por los pecados cometidos y las consecuencias terribles que hayamos sufrido por esas malas decisiones, sino que el arrepentimiento es una tristeza por el hecho en sí de haber pecado, por el hecho en sí de haber vivido separados de Dios, por el hecho de no haber aceptado antes el amor de Él, el cual se acepta es aceptando a Jesucristo. No hay otra manera de aceptación de parte nuestra del amor de Dios. Solo cuando tú aceptas y recibes a Jesucristo, estás recibiendo y aceptando el amor de Dios. De manera que ellos comieron el cordero, las hierbas amargas indicando que había un arrepentimiento, y salen de esta primera ciudad. Van camino entonces ahora a Sucot. Sucot quiere decir tiendas o carpas, y con eso Dios indica que en Sucot Dios está haciéndonos ver, llamando la atención de que hemos de tener
si queremos andar con Él, seguirlo a Él, hemos de tener un carácter de peregrinos, un carácter de gente que va de paso, va de camino, que en ninguna parte realmente echa raíces y que no se aferra a nada. Y vimos que el espíritu que hay, el principio que hay detrás del carácter de peregrinos, es el que estemos dispuestos y disponibles para Dios en cualquier momento, cuando Él lo desee. Ellos, al vivir en carpas, muy rápidamente puedan desarmar una carpa, envolverla, echarla al hombro y empezar a caminar cuando la nube, que era la presencia de Dios, se movía. Y recuerden que la nube se movía tanto de día como de noche. O sea que es una disponibilidad 24/7, ¿no? Y bien importante eso, porque Dios entonces está llamando la atención nuestra a no estar aferrados a nada terreno, no tener ningún ídolo, sino estar siempre disponibles para el Señor. De Sucot, ellos entonces pasan a Etam. Etam es Edom. Edom es el mismo nombre de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. O sea que está hablando de parentela. Y Dios nos muestra que allí en Etam, Él está haciendo que experimenten el que Dios desea que le demos la preferencia a Él y a sus demandas por sobre los afectos familiares, afectos de un cónyuge, afecto hacia hermanos, hermanas, padre, madre, hijos. Dios está diciéndonos que debemos experimentar lo mismo que ellos experimentaron, o sea, el que debemos darle esa preferencia a Él. Y para eso, Dios hace que en nuestros primeros días de creencia, los familiares, cónyuge o padre o madre o hijos, hijas o hermanos o hermanas, se convierten en nuestros enemigos por la fe que ahora tenemos en el Señor Jesucristo y porque estamos buscando la palabra. El hecho de que ellos se conviertan en enemigos está dentro del plan de Dios, porque lo que Él pretende es que al levantarse nuestros familiares más cercanos como enemigos por nuestra fe, nosotros entonces tomemos la decisión de que vamos a darle la preferencia a Dios y a las demandas de Dios por encima de ellos. Y Dios está deseando eso, es la voluntad de Dios. De manera que podemos pedirle a Dios que nos ayude a tomar esa decisión de preferirlo a Él y a sus demandas por encima de esos afectos que son tan cercanos y tan fuertes. De Edom o de Etam, como se dice, ellos pasaron a Pijahirot. Pijahirot quiere decir sencillamente juncos. Y un junco es sencillamente una vara, una planta muy delgada o delgada y que es muy maleable. El viento la puede inclinar a uno o a otro lado según sople el viento. Y vimos que Pijahirot es una experiencia en la cual Dios está mostrándonos que debemos salir de la incredulidad, de las dudas, y así como el pueblo de Israel tomó una decisión de pasar a través del Mar Rojo según la orden de Dios dada a Moisés, nosotros también tomamos una decisión de decir, ya no más dudas, definitivamente yo quiero salir de la influencia de ese mundo de tinieblas que está tipificado por Egipto, pero que en realidad es el sistema de este mundo que esclaviza. Así como el pueblo de Israel pasa a través del mar, o sea, se bautiza en agua, y a través del agua Dios entonces trae destrucción sobre Faraón y todos sus ejércitos, de manera que no queda ni uno de los que perseguían para volver a esclavizar al pueblo de Israel. De la misma manera, cuando nosotros decidimos bautizarnos en agua, estamos cortando la posibilidad de que nuevamente las tinieblas puedan volver a esclavizarnos. Quedamos libres totalmente de tinieblas porque no quedó ninguno de ellos, de manera que ya no había nadie que estuviera persiguiéndoles, buscando esclavizarles. Pasan al otro lado. De una vez para siempre, ellos están libres del sistema que los tenía esclavizados. Nosotros, al bautizarnos en agua, debemos creer igualmente y desear que estamos siendo totalmente cortados, desligados del sistema del mundo. Recuerden que el mundo está descrito en la palabra como deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria vana de la vida. Cuando uno toma esa decisión, así como la tomó el pueblo de Israel a través de Moisés, cuando ellos empezaron a pasar en ese callejón, dijéramos, que Dios les abrió, empezó a soplar el viento de Dios, que era el que abría las aguas y les daba el paso. Y ese viento de Dios es una tipología también del Espíritu Santo. O sea que solo cuando tú decides bautizarte con la fe de que mediante el bautismo tú estás logrando ese cortar cualquier posibilidad de que el mundo te vuelva a esclavizar, cuando tú tomas ese paso de fe, también el Espíritu Santo sopla
O sea que la llenura del Espíritu Santo viene cuando uno decide cortar con el mundo. Si uno no ha decidido cortar con el mundo, hay personas que, dijéramos, no han pasado, no han tenido la experiencia de Pijajirot, no han entendido de qué se trata el bautismo en agua, no han entendido de qué trata el paso de Israel por el Mar Rojo. Esas personas, pues para ellas es imposible que el Espíritu Santo sople, que el Espíritu Santo los llene. No pueden andar bajo el poder y la fuerza del Espíritu Santo que fluya desde dentro de ellos. Alguien me preguntó, pastor, ¿y puede haber gente que aún esté en Pijajirot sin haber pasado el Mar Rojo? Y mi respuesta indudablemente es que sí. Hay personas que aún quieren tener relación con Dios y relación con el mundo. Es como querer avanzar hacia la tierra prometida con Dios a 39 años hacia adelante, pero quieren a la vez permanecer con alguna relación con Egipto. Pues es imposible. Tú no puedes ir hacia adelante si quieres tener un pie en el pasado, ¿no? Entonces hay que cortar absolutamente con ella mediante el bautismo en agua. Pero ellos de Pijajirot, de esa gran experiencia tan poderosa y con un significado tan grande, ellos entran ahora a una nueva etapa, que es la que vamos a ver hoy, que se llama Mara, y que es absolutamente poderosa. Quiero reiterarles que las primeras 6 jornadas tienen que ver con la fe de nosotros como cristianos que estamos empezando a caminar con Dios. Dijimos que las 42 jornadas están divididas en 3 grupos. 6 primeras jornadas que tienen que ver con la fe, que es como el entenderlas, el experimentar lo que se experimenta en ellas, es leche, es alimento blando, es un alimento para niños. Luego vienen 12 jornadas más, las cuales constituyen ya un alimento sólido para quienes, para los que son jóvenes, para los que están entrando a la madurez espiritual, para los que van hacia ser padres y a ser ancianos en el mundo espiritual. Luego vendrán 24 jornadas, que es toda la instrucción que Dios quiere que tengamos para ser verdaderos líderes, ejerciendo como padres y ejerciendo como ancianos dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la familia. Entonces, estamos en las jornadas que nos están hablando de fe, en qué es que tenemos que creer. Son muy importantes y ojalá tú revises estos textos. En los sábados, cuando estás en tu tiempo con el Señor, revisa, vuelve a leer. Permite que el Espíritu Santo te siga hablando sobre cada una de estas jornadas y que estés orando la palabra según lo que el Espíritu Santo te esté mostrando. Entonces dice nuestro texto, salieron de Pijajirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Números 33, verso 38. Ese pasaje tan corto, dijéramos, de Números 33, está explicado de una manera amplia y detallada en Éxodo capítulo 15. Entonces vamos a leer los versos 22 a 26. El verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí llama la atención qué significa esto de que no hallaron agua durante 3 días cuando iban caminando de Pijajirot hacia Mara. En el comienzo de nuestro andar como cristianos tenemos momentos de gozo, pero también experimentamos otros momentos de sequedad. O sea, cuando uno recibe el Espíritu de Dios, el gozo que uno siente es algo impresionante, es algo que es sencillamente extraordinario. Para mí fue una experiencia absolutamente tan poderosa que yo diría que fue dramática en mi vida. Y uno tiene ese gozo, siente esa paz inicial que Dios le regala a uno por el perdón que le ha dado a uno de sus pecados, porque Él ha visto la sangre y te exonera de todo el juicio que el Padre tenía sobre ti, porque eras un delincuente, habías quebrantado las leyes de Dios. Habías mentido, habías fornicado, habías adulterado, no le diste a Dios el primer lugar en todo en tu vida, etc. De manera que hay un gran gozo, pero también durante esos primeros días, ¿cierto? Experimentamos otros momentos de sequedad. Estos últimos se deben a que aún no entendemos que solo el Señor nos hace experimentar la completez, la saciedad verdadera. O sea, nosotros tenemos una primera experiencia, no sabemos ni conocemos nada de Dios, no conocemos ni sabemos nada de la palabra, solo sentimos un terrible, maravilloso gozo. La verdad es que nosotros todavía no sabemos, en cierta forma, qué produjo el gozo. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos que no son las personas nuevas que estamos conociendo, no son los cánticos, no son las reuniones.
Dios nos enseña esto camino a Mara. O sea, en esos primeros días tú vas a la congregación, tú estás alabando al Señor, estás en los cultos, estás en las enseñanzas que se tiene y tú dices, bueno, aquí hay algo extraño. O sea, aunque estoy aquí, ¿por qué no siento el mismo gozo que tuve el primer día? En esa oportunidad en que yo acepté a Jesucristo y el Espíritu Santo vino a mí y se unió a mi espíritu, en que yo sentí esa paz profunda. A ratos me desconecto, como que a ratos no siento eso mismo que sentí inicialmente. Y uno está convencido erróneamente que ese gozo estaba en la gente que estaba en las reuniones, en la reunión misma, en la música misma, en los cánticos y lo que decían los cánticos, ¿cierto? Cuando tú ves que esas cosas que tú pensabas que en todo eso estaba, esa paz que Dios te había dado, encuentras que hay ratos de desconexión, que te sientes como seco, como que no tienes lo que yo estoy buscando, que es, estoy buscando aquello que sentí inicialmente. Entonces, eso es una experiencia que nos sucede a todos. Ahora, vamos a mirar en qué consisten las aguas amargas. En esa sequedad hay como una amargura, en ese tiempo en que sentimos como que me desconecté de esa paz que he estado sintiendo, ¿cierto? Eso como que me causa amargura, como que digo, aquí hay algo que no funciona, pierdo la paz interior, siento inquieto, me siento incómodo, tengo preguntas. Entonces el verso 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. La amargura siempre tendrá que ver, mirándolo ya en el caso nuestro, con ese río, con ese fluir de sentimientos y de emociones que salen de nuestra alma. O sea, cuando nosotros sentimos incertidumbre, desconcierto, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no tengo la paz? En fin, todas esas emociones te afligen y son amargas. Son emociones muy diferentes a la paz. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿qué es lo contrario a la amargura? ¿Qué es lo contrario? Yo te diría, lo contrario simplemente se llama paz. Entonces, cuando tú estás en verdadera paz, pues no hay ninguna emoción que te amargue. No hay ninguna emoción que sea tóxica. No, la paz es la única emoción absolutamente por excelencia que indica que la presencia de Dios está en tu alma. Dice acá, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, aunque Dios muestra en el pueblo, con el pueblo de Israel que fueron y llegaron a unas aguas para beber, en nuestra experiencia propia consiste en que dentro de nosotros hay un pozo de emociones en el alma, ¿cierto? De ese pozo nuestro hay cosas amargas, hay algo que no funciona, algo que no da paz. Entonces estamos hablando de eso para que lleven el paralelo entre lo que experimentó físicamente el pueblo de Israel y lo que es nuestra experiencia propia y personal. En el hebreo, en esta primera vez que menciona la palabra Mara, realmente no dice Mara en el hebreo, dice Marta, que significa dama. De modo que el versículo realmente dice, llegaron a Marta y no pudieron beber las aguas de Marta porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Este último nombre significa amargura. ¿Qué es lo que Dios permite o qué es lo que tiene detrás de esto? Lo que tiene detrás de esto es que observen que ellos llegan a un lugar, Marta, donde hay aguas, llevan 3 días sin beber, tienen sed absoluta, ¿cierto? O sea, la persona en la experiencia personal puede llevar 3 días en que no siente el mismo gozo que tuvo cuando recibió al Señor en esa primera experiencia. Entonces se siente absolutamente tensionado, está necesitado. ¿Qué pasó con este gozo? ¿Qué pasó con esta paz que yo sentía? La alegría que experimenté. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? Etcétera. El hecho de que ellos fueran por algo y encuentran algo diferente, quiere decir que había algo que Dios quería que experimentaran. Que ellos iban con una expectativa, pero encontraron algo totalmente diferente. Si tú vas a la reunión, a la congregación, con la expectativa de que la paz que habías experimentado te la da la gente, te encuentras con algo diferente. O sea, fuiste, dijéramos, a algo que se llamaba Marta, pero no encontraste Marta, encontraste fue amargura. Fuiste buscando gente que supuestamente te iba a dar la paz, pero no encontraste eso, sino que en lugar de paz encontraste que te sientes igualmente desorientado. No es la gente la que me llena, algo está pasando en mí. Bueno, voy por la música que hay, pues hoy la música sonó igual, pero yo no me sentí igual. Hoy la enseñanza pareció igual a los otros días, pero yo no sentí lo mismo que el primer día. O sea, es como que vamos tras algo, una expectativa, pero encontramos algo diferente. Eso es lo que Dios permite que experimentemos. Está mostrándonos, no es la gente que compone la congregación, no es la música que tengas ese día,
no es la alabanza que se dé, no es la enseñanza que se dé. Dios te está llevando a algo, ¿qué es? Que tú estás buscando cosas diferentes al Señor mismo. Tú estás buscando emociones. Tú estás buscando sentimientos que te sean agradables a ti. Pero tú no sabías eso. Tú creías que todo eso era lo que te da la paz. Y Dios está mostrándote no. La paz no es todo eso. La paz no es la gente que está en la congregación, no es la enseñanza que escuches. La paz no es la música, la paz no es la alabanza, la paz no es todo eso. No, la paz soy yo. Soy yo el Señor. Entonces, aquí vemos ya de qué trata y por qué Dios hizo que se escribiera esto para que pudiéramos entender esas dificultades, digamos, que tenemos internamente en nuestros primeros días. Esta amargura la había puesto el Todopoderoso, no el diablo. Esa desazón, esa inquietud, ese desasosiego, ese sentirte como perdido, como que me desconecté, perdí algo tan maravilloso. Todo eso fue orquestado por Dios. Dios está detrás de eso. Dios es quien está permitiendo que en ti se produzcan esas emociones tóxicas que son amargas. ¿Por qué? Porque son diferentes a la paz. Todo lo que no sea paz en tu interior es amargura. Simple. Entonces creo que esto nos ayuda. Esta amargura la había puesto el Todopoderoso, no el diablo, porque a veces pensamos, no, es el diablo que vino y me quitó el gozo, la paz. No, 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 no. Es Dios mismo. Dios quiere que aprendamos algo. Dios quiere que experimentemos algo para darnos una lección. Y creo que algunos de nosotros lo estamos entendiendo hoy. Dios ha dispuesto que pasemos por lagos de amargura. Dios ha dispuesto que pasemos por lagos de amargura. O sea, a ver, si tú has pensado que el cristianismo es todo felicidad, todo bien, todo paz, todo es confort, pues Dios aquí está diciendo, no, no es así. No es así. Yo voy a permitir y voy a procurar en mi agenda para ti, tengo lagos que son tiempos con situaciones que van a producir emociones amargas, diferentes a la paz que da el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Pensábamos que todo iba a ser felicidad ahora que caminamos con Dios, pero si fuera así, que todo fuera felicidad, no se formaría el carácter de Cristo en nosotros, ni aprenderíamos acerca de tomar la cruz. Voz de alerta. Oiga, Dios aquí está haciendo como dice. Es como entrar a un salón de clase creyendo que la clase va a ser algo típico, sencillo, y te encuentras con un tremendo tema. ¿Qué? Dios está permitiendo que pases por tiempos y situaciones de amargura, de no paz, con el ánimo de que aprendas a tomar la cruz. ¿Y qué es eso? ¿Para qué es eso? Sigamos leyendo. De manera que en el camino hemos de estar dispuestos a pasar por amargura, dificultades, lucha, sequedad, y Dios no quiere que lo ignoremos. La cruz no se aprende cuando todo es fácil. Si Dios no tuviera en su agenda para cada uno de nosotros esos tiempos de amargura y circunstancias de amargura, nosotros no aprenderíamos a tomar la cruz cada día para nosotros. Y sin eso, no podemos seguir al Señor. El Señor Jesús fue muy claro, ¿no? Que si nosotros no tomábamos nuestra cruz y nos negábamos a nosotros mismos, no éramos dignos de Él, ni podríamos ser sus discípulos, no podríamos seguirle. O sea, la persona que no entiende Mara, no entiende la experiencia de Mara, le va a ser imposible seguir al Señor Jesucristo. Porque si no sabemos tomar la cruz cada día para negarnos a nosotros mismos, no podremos seguir al Señor, no podremos ser aprendices de Dios. Él no podrá seguir enseñándote, tú te quedarás rezagado. Entonces creo que es interesante, Mara, más que interesante. Si ustedes ven, cada jornada tiene aspectos tan importantes que estoy seguro que muchos de ustedes dirán, vamos muy rápido. No alcanzamos a asimilar lo uno y ya estamos en lo otro. Por eso necesitan ustedes estar releyendo y ese es el ánimo que ustedes tengan este escrito en sus manos. Pueden estar revisando las escrituras, leyendo este escrito, permitiendo que el Espíritu Santo les hable a través de este escrito. Veamos que la amargura para los seguidores del Señor está profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí. Dios mostró eso en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Señor Jesús, todo lo que habla en el Nuevo Testamento, Él mismo, porque Él es el espíritu de la profecía, o sea, el espíritu de toda la palabra en el Antiguo Testamento es Jesús mismo, es el espíritu de Jesucristo. De modo que en el Nuevo Testamento viene Jesucristo, que es el que inspiró el Antiguo para darnos la revelación en el Nuevo.
Recuerden que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo. Están absolutamente ligados. Diríamos que es lo mismo, con un nivel de revelación diferente. Si Jesús vino a enseñar de que el que no toma su cruz cada día y se niega a sí mismo no puede ser su discípulo, no puede seguirlo a él, si él dijo eso en el Nuevo Testamento, él debió haberlo hablado en el Antiguo. Él es real en el Nuevo, pero él fue el Espíritu que inspiró el Antiguo. Entonces, ¿en qué parte del Antiguo Dios habla de que la amargura está programada para cada uno de nosotros con propósito de que aprendamos a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo? ¿Dónde está eso? Vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 1, del verso 1 al 22. Es un libro tan poderoso que sé que van a tener hambre de volver a leer Ruth y pedirle al Señor que les dé tanto de lo que hay en ese libro. Entonces vamos al libro de Ruth y vamos a leer capítulo 1 del verso 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijos y sin su marido. O sea, Noemí queda desamparada. Ser viuda en el Antiguo Testamento y en la cultura era algo terrible. Era quedar totalmente desamparada. Por eso es que Dios tiene un cuidado especial de viudas, así como lo tiene de huérfanos. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotros misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego les besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: Regresad, hijas mías, ¿para qué vendrían conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque yo soy demasiado vieja para tener marido, y aunque dijera, todavía tengo esperanza, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Subrayen: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. ¿Cómo? ¿La mano de Dios se puede levantar contra una persona para causarle amargura? Respuesta: sí. ¿Para qué? Para que tú aprendas a tomar tu cruz. ¿Y por qué hay que tomar la cruz? Más adelante vamos a verlo en nuestro texto, para que puedas tener el concepto completo. Puedas entender el principio que hay detrás de esto. El principio es que aprendamos a tomar la cruz. Ese es el principio que hay detrás de entender y saber que Dios sí puede levantar su mano y la va a levantar para que haya tiempos de amargura en nuestra vida. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. O sea que Orfa dice: ok, tienes razón. Tú estás tan vieja que no vas a tener hijos, y si los tuvieras, mientras esos muchachos se vuelven hombres, pues nosotros también ya estamos viejas y nos quedamos sin casar, desamparadas, de manera que yo me doblo, como tú dices, para mi casa. No tiene sentido. Entonces Orfa se devuelve, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo,
y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió en que se devolviera para su casa. Acepta que ande con ella. Anduvieron pues ellas dos, Noemí y Ruth, hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Estamos viendo que Dios, con estas mujeres que son tipologías tremendas, Noemí es una tipología de Israel y Ruth es una tipología de la iglesia. Y el nombre de Noemí tiene un significado muy especial, que hace que se vea claramente el carácter de Ruth y se vea también el carácter de Noemí. Sigamos leyendo entonces. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. En el libro de Ruth, en esos versículos se nos cuenta que Noemí se casó con Elimelec y se fue para Moab, donde estuvieron bien por un tiempo, 10 años, ¿cierto? Pero a Noemí se le mueren el esposo y los 2 hijos y queda sola con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Ruth va a llegar a ser la esposa de Booz, el pariente redentor, y viene de Moab. Ruth viene de Moab, no de Israel, sino de los gentiles. Por esto Ruth es una figura de la iglesia. Observen que los moabitas de ninguna manera estaban como parte o iban a ser descendencia de Israel. No pertenecían a ellos. Nosotros como iglesia no pertenecíamos. Ahora somos desposados con el mismo Señor Jesucristo. O sea que el libro de Ruth es una gran tipología de lo que es la salvación, lo que es Israel, lo que es la iglesia y la relación entre ellas dos. Muy importante, por eso les digo, les recomiendo, lean el libro de Ruth. Es muy corto y es maravilloso. Noemí y sus nueras empezaron a pasar por una situación difícil y resuelve Noemí regresar a su pueblo. Orfa no la acompaña. Ruth había acompañado a Noemí cuando se llamaba Noemí, que quiere decir placentera. Nosotros a veces estamos dispuestos a acompañar al Señor mientras nuestra vida sea placentera. Pero el día que Dios trae amargura por cualquier situación, ¿qué decimos? Yo me regreso. Somos Orfa. Si aquí la cuestión es, nosotros somos Ruth. Si somos iglesia verdadera, somos Ruth. Y vamos a seguir al Señor tanto en el tiempo placentero, donde todas las cosas funcionan bien, como en los tiempos donde hay pruebas, dificultades, luchas. Bien interesante. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jesús estaba profetizando que el Todopoderoso tiene en su agenda para cada uno de nosotros, con el propósito de formar el carácter de Cristo, tiene tiempos y tiene circunstancias de amargura. ¿Con qué propósito? Que aprendamos y entendamos que solo podremos seguirle a Él pasando por esos lagos de amargura. Solamente pasaremos para continuar el camino con Él si aprendemos a tomar nuestra cruz cada día. Entonces, Ruth acompañó a Noemí mientras fue placentera y acompañó a Noemí cuando ella se llamó Mara, amargura. Ellas dos llegaron a Belén, donde iba a nacer después el Mesías. Pero antes de que nazca el Mesías, antes de que se forme Cristo en nosotros, hemos de pasar por situaciones y tiempos de amargura. Para que Cristo sea formado, el carácter de Cristo sea formado en nosotros, antes de que Él se despliegue y se manifieste a través de nosotros, la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que ya no viven para sí mismos, sino que es Cristo quien vive en ellos. Pero para que llegue esa manifestación, hemos de pasar por situaciones y tiempos de amargura. Muchos con solo oír esto dicen, yo no camino con el Señor, no me interesa, le tengo pánico a una situación difícil económica. O bien, tengo pánico a que me suceda una enfermedad. Otros dicen, yo conozco personas que se metieron en ese cuento de cristianismo y les fue peor que cuando andaban sin Dios. ¿Por qué? Porque vieron personas que entraron
dentro del proceso de formación de Cristo en ellas a un tiempo de amargura. Y ni la persona que estaba viviendo la amargura, ni la que los estaba observando entendían de qué se trataba. Porque si tú estás viviendo un tiempo de amargura y entiendes el plan de Dios, entiendes que a través de esa jornada Dios está formando algo en ti muy poderoso, pues le explicarías a las personas que te ven sufrir en ese tiempo. Les dirías, óyeme, yo sé que este tiempo es difícil para mí, pero este tiempo es maravilloso en mi caminar, en mi formación, porque estoy aprendiendo a tomar la cruz de Cristo. Y la gente te pregunta, ¿qué es eso de tomar la cruz de Cristo? Tienes que conocerlo, vivirlo, experimentarlo, y va a ser algo que va a ser muy sencillo para ti poder compartir a otros. Sigamos leyendo, a ver en qué consiste entonces tomar la cruz de Cristo. La amargura se origina en el egoísmo. ¿Por qué? Porque en el egoísmo nosotros buscamos la satisfacción propia de nosotros. Buscamos lo que nos produzca emociones agradables. Si hay algo que produce una emoción desagradable, o sea, una emoción amarga, no la queremos. Hoy en día, sin Dios, la gente oye mucho es como un oleaje que hay, no sea feliz. Haga lo que usted desea hacer toda la vida, si sea pecado o no pecado, no, hágalo, sea feliz. O sea, es algo así como un egoísmo sin límites, un egoísmo sin cercas, sin ninguna restricción, no, todo lo que usted quiera, que le sea complaciente, que le produzca emociones de placer, hágalo. ¿Cuál es el problema? No hablemos de Dios, no hablemos de santidad, no hablemos de pecado ni de pecado, no, sea feliz, hágale. Esa fue la predicación de Nimrod. Esa fue la predicación contra la cual batalló con su predicación Sem, el hijo mayor de Noé. Él era un sumo sacerdote y él como sumo sacerdote hablaba, hay un Dios santo, hay un Dios santo, hay un Dios que nos pide que seamos santos. Si nosotros queremos andar con Dios, hemos de ser santos. Nosotros no podemos andar complaciendo los pensamientos y los deseos de la carne como nos venga en gana. Para nada, eso es vivir bajo tinieblas, es estar totalmente perdido. Es estar totalmente bajo la potestad del diablo. La amargura se origina en el egoísmo y se evidencia en la murmuración, la queja, el reclamo y el descontento. ¿En dónde se origina la amargura? En el egoísmo tuyo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué evidencia hay de que tú vives en amargura? Si tú murmuras, si tú te quejas, si tú reclamas, si tú vives descontenta por tu caminar con Dios, descontento, pues listo, ya tienes el diagnóstico. Por egoísmo vives en amargura y se manifiesta en la murmuración, la queja, el reclamo y el descontento. ¿Tú vives descontento con tu cónyuge? ¿Tú vives descontento con los hijos que te tocaron y la forma en que ellos actúan? ¿Tú murmuras de los líderes que te están enseñando? ¿Tú reclamas? Hay gente que reclama. Supongo que me llama un hijo que no me había llamado hacía un mes. Yo contesto y el muchacho me dice, hola, papá, ¿cómo estás? Y yo le digo, hola, qué milagro, ¿no? Al fin se acordó de mí. Estoy haciendo reclamos, estoy en amargura. ¿Y por qué estoy en amargura? Por mi egoísmo. ¿Por qué? Porque yo desearía que el hijo me llamara siquiera una vez por semana. Entonces, como no me ha llamado una vez por semana, no ha satisfecho mi deseo que me causa un sentimiento bonito, entonces mi egoísmo no fue satisfecho, entonces yo estoy en amargura. Hay un sentimiento que es de desagrado por el hecho de que él no me llame cada semana, porque es lo que mi carne desearía. ¿Sí lo pueden ver? ¿Cómo es de sencillo? ¿Estás descontento en el trabajo que tienes? Amargura. ¿Te quejas? ¿Reclamas acerca del trabajo que tienes? Estás en amargura. Interesante, ¿no? O sea, esto es para reflexionar y para mirarnos. Cada jornada es como una especie de escaneo al corazón de todos los que estamos escuchando y entendiendo estas cosas. Esto no es simplemente una información, que fue lo que el pueblo de Israel vivió o qué jornadas pasó y por dónde pasó. No, esto se vuelve un escáner para nosotros. Es para mirarme a mí mismo. ¿Cómo estoy caminando frente a esto? ¿Hay en mi amargura? ¿Hay algo de egoísmo en mí que me causa esa amargura? ¿Y cómo soy libre de ese egoísmo para que no haya amargura y por lo tanto no haya su evidencia, su manifestación? No haya murmuración, queja, reclamo, descontento. Al comienzo de nuestro caminar con el Señor buscamos saciarnos a nosotros, estar felices, tener experiencias de paz. Vamos a las reuniones porque salimos de ellas descargados, sin estrés. Es decir, no buscamos al Señor, sino que buscamos la emoción que nos es agradable a nosotros mismos. Estamos entendiendo por qué Mara es algo que está en las primeras lecciones
en las primeras cosas que Dios quiere revisar en nuestra vida, pues si queremos seguir caminando con Él. Nuestras búsquedas son impuras. Hay mezclas. ¿Qué quiere decir que hay mezclas? Pues sí, de una parte usted quiere buscar a Dios. Eso está bien. Pero de otra parte usted está buscando son emociones, sentimientos que te satisfagan a ti. Entonces hay una mezcla. Tú quieres a Dios, pero también quieres satisfacerte a ti, usando a Dios. Terrible, ¿no? Pero ese es el egoísmo, esa es la naturaleza caída, es la naturaleza diabólica que había en nosotros, en el viejo Adán que moraba dentro de nosotros. Entonces nuestras búsquedas son impuras, hay mezclas, y como hay impurezas no quedamos saciados. O sea, ese fluir que hay desde mi corazón, de esas emociones de descontento, de desconcierto, de inconformidad, que causan murmuración, queja y todo esto, ese fluir de emociones no me sacia, no me satisface, como que queda un vacío dentro de mí, como que algo me falta, como que esto no es lo que yo estoy buscando. De eso se trata esta experiencia. Y Dios quiere que la entendamos con mucha claridad y nos revisemos ante Él. Pero cuando nos humillamos al negarnos a nosotros mismos, o sea, ¿qué es eso? Tomar la cruz, parece que todo se endulza. Cuando yo digo, Señor, si yo estoy con descontento, haciendo reclamos, si yo murmuro, etcétera, es porque hay amargura. Si hay amargura, estoy en egoísmo, o sea, estoy buscando mi propia satisfacción. Ok, Señor, el Gonzalo que anhela y desea en su carne, en su propio deseo, que el Hijo lo llame una vez por semana, pongo a ese Gonzalo sobre ti, Señor Jesucristo, ese Gonzalo carnal, ese Gonzalo egoísta, lo pongo sobre ti, Señor Jesucristo, en la cruz. Y tú te vuelves ese Gonzalo, por amor a Gonzalo, te vuelves ese Gonzalo, y en la cruz, al morir tú, muere ese Gonzalo que anhela tener el sentimiento agradable de su Hijo que lo llama cada 8 días. Muere ese Gonzalo, Señor. En la cruz, en tu muerte, muere ese hombre. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú a mi pedido, a mi deseo de morir, de no existir en ese egoísmo que me lleva a la amargura y que se evidencia en mi forma de hablar de mi Hijo, ese Gonzalo muere. Es un hecho. A esa petición tú me dices, así sea. Tú en mí, yo hecho ese Gonzalo egoísta, muero en la cruz. Y al morir yo, al haberme hecho Gonzalo, entonces no solo estoy muriendo yo, está muriendo el Gonzalo que tú has puesto sobre mí. Muere. Has tomado tu cruz. Te has negado a ti mismo. Te has negado a tener el bonito sentimiento de una llamada cada 8 días. ¿A cambio de qué? Yo quiero tener paz, yo no quiero vivir en amargura. Recuerden que el sentimiento contrario a amargura se llama paz, la paz que da el Espíritu de Dios. Entonces, si yo muero, pues un muerto no está deseando que lo llamen, porque ni siquiera le interesa el teléfono si suena, es que ni siquiera lo mueve el teléfono que suene. Está muerto. Entonces no estoy esperando nada. El muerto no espera nada. Y si no espera nada, pues no hay problema. Si el hijo me llama una vez al mes, cada vez que me llame diré, hijo, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? No, qué gozo poderte oír de nuevo. Tiempo sin oírte, es el día más feliz. Óyeme, es el milagro del día. Dios es maravilloso conmigo. ¿Cómo es que estás aquí al teléfono conmigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Etcétera. Óyeme, eso es muy diferente a estar reclamando. Mi hablar es otro. Hay paz y hablo paz para con Él. Amén. Miren lo importante de esto. Esto lo hemos visto, pero nunca lo habíamos visto ligado a las jornadas. Y quiero reiterarles nuevamente, cuando nosotros estudiamos temas por aparte, como si estudiáramos, hoy voy a estudiar el amor, voy a estudiar el perdón, otro día voy a estudiar el arrepentimiento, otro día voy a estudiar los ángeles, otro día voy a estudiar qué es el cielo, otro día voy a estudiar qué es Apocalipsis, otro día voy a estudiar qué es la Santa Cena. Cuando uno estudia temas sueltos, no puede tener una estructura. El crecimiento de uno es débil o es lento o sencillamente no hay crecimiento. Pero cuando tú ves tu crecimiento como un plan perfectamente elaborado por Dios a través de estas 42 jornadas, cómo Él va construyendo el carácter de Cristo a través de cada jornada, tiene sentido. Uno dice, ahora sí, como que tengo la certeza de que fui llamado, tengo la certeza de que Dios se está ocupando de mí, tengo la certeza de que realmente estoy creciendo, estoy cambiando, estoy siendo transformado, me siento bien conmigo mismo. Pero si tú estudias solo temas sueltos, no tienes esa sensación que estás teniendo a través de estas primeras 5 jornadas. Entonces te animo a que estés pendiente, ponle ganas, como se diría, a esto, lee todos estos textos cada semana. La cruz endulza,
Cuando uno toma la cruz, endulza ese interior de uno. El interior de uno es ese pozo. El agua son ese cúmulo de emociones que puede salir de tu corazón. Pero pueden ser emociones amargas o son dulces. ¿Y cuándo son dulces? Cuando la emoción que sale es paz. Es la única emoción dulce que hay. Y Dios quiere que en todo momento estemos llenados de esa emoción, la paz interior, que es dulzura. La cruz endulza todo ese mundo de emociones interiores. Éxodo 15:25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Ellos están allá en Mara diciendo, esta agua es amarga, no podemos beber de ella, ni queremos beber de ella, llevamos 3 días sin beber, tenemos sed. Dios, ¿qué le dice a Moisés? Mira allá ese árbol, Moisés lo echó a las aguas, ¿cierto? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué es esto? Ya vimos que es tomar la cruz, no les indiqué que es tomarla. Es poner tu hombre egoísta, tu mujer egoísta sobre el Señor para que Él muera. Y al morir Él, mueres tú con Él. Desaparece el hombre egoísta. El hombre egoísta que desea que todo le cause emociones agradables a Él. Entonces, cuando hacemos eso, nos negamos. No, aquí no se trata que yo tenga emociones agradables. Aquí se trata de que la paz de Dios gobierne en mi corazón y sea lo que me esté llenando continuamente. Entonces muere el hombre egoísta, que es el que vive amargado. Y a cambio, Cristo va a vivir su vida en mí. Él es la dulzura. Moisés echó en las aguas el árbol y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanzas y allí los probó. Este árbol representa la cruz. Sin la experiencia de la amargura y la sequedad, por no beber las aguas amargas, no buscaríamos al Señor. Y cuando buscamos al Señor en amargura, Él nos mostrará la cruz. Algún día yo termino desesperado, llorando, diciéndole al Señor, Señor, es imposible, ¿cómo es que los hijos no se acuerdan de mí? Qué ingratitud, amado Señor, uno que se entregó por ellos en todo, financiera, afectivamente, físicamente, moralmente, viví para ellos, por ellos y en ellos. ¿Y cómo es esa ingratitud? Un hombre, una mujer que ni siquiera una vez por mes me está llamando. Oh Dios, ¿de qué se trata esto, Señor? Ayúdame, ten misericordia de mí. Cuando yo voy allá en esa amargura, ¿qué es lo que uno dirá? Necesitas la cruz. Toma tu cruz. Muere a tu egoísmo. ¿Cómo? Sí. Si yo no hubiera vivido la amargura, no hubiera buscado a Dios para que Él me enseñara como respuesta que lo que me hace falta es aprender a tomar mi cruz y morir cada día, negarme a mí mismo cada día y poder seguir a Jesucristo. Amén. Entonces, ¿estamos entendiendo el por qué Dios estableció esta jornada? ¿Cuán importante es esto? Hay personas que dicen ser cristianas y no han tomado su cruz, no saben tomar la cruz. No saben lo que Jesús hizo con su muerte en cuanto a liberarnos de ese hombre egoísta. No saben cómo hacerlo. Tú lo sabes, aquí lo hemos estado caminando. Llevamos en esto caminando 2 años. Y creo que hemos aprendido muchas cosas maravillosas. Él nos mostrará la cruz, el árbol. Se continuará en amargura hasta que metamos la cruz en la amargura y entonces se endulzarán las aguas. ¿Quieres una vida dulce? Que la cruz esté en todo en tu vida. En todo. No, es que el jefe que tengo es una porquería. Qué horror, yo no sé cómo estoy aquí. ¿Cuándo aguantaré? ¿Qué tengo que hacer? Lo que ha hecho conmigo, lo que me ha dicho, la forma en que me ha tratado. ¿Querrías entonces un jefe que fuera diferente, de tal manera, que me agradara, etcétera, etcétera? Bueno, Dios está permitiendo que te amargues con ese jefe. ¿Para qué? Para que tomes tu cruz. Interesante, ¿no? Qué hermoso, qué poderoso. Y a la vez como qué tan desconcertante, ¿no? La mano del Todopoderoso se alzará contra ti para que vivas tiempos con circunstancias de amargura. ¿Para qué? Para que aprendas a tomar tu cruz. Bendito sea el Señor. Amén. La cruz y las pruebas de parte de Dios. Cuando estamos en amargura, Dios está probando para saber quién de verdad lo va a seguir, quién lo va a obedecer y quién no. Dios está probando cuando está levantando su mano y permitiendo esos lagos de amargura. Dios está probando a ver si usted es capaz de morir a sí mismo, de vivir amargado porque el hijo no te llama sino una vez por mes y no una vez por semana. Quiero probar, estoy probándote
A ver si usted realmente va a tomar su cruz. Quiero probar si usted realmente me va a obedecer. Cuando las cosas son fáciles, todos somos buenos. Pero cuando estamos enfrentando las situaciones difíciles, descubrimos que no somos buenos y, además, que solo venceremos a través del árbol, la cruz. La circunstancia que paso con mi hijo no es buena para mi carne, para mi hombre viejo, ¿no? Porque no me satisface, no me llama cada semana. Estoy pasando una situación difícil con el muchacho, digo yo. ¿Qué está haciendo Dios? Está probando si estoy dispuesto a seguirlo o no. Si yo muero a mí mismo, a mi egoísmo, podré seguir a Cristo. Lo contrario, no podré seguirlo. Ahí quedé. Quedaré en el desierto hasta que muera. Muero espiritualmente. Llega el día en que no leo Biblia, no voy a una congregación, no me interesan las enseñanzas, no oro, no tengo comunión con Dios. Te quedaste en el desierto. En un desierto se muere. Del pueblo de Israel quedaron tendidos en el desierto todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos jamás entendieron los caminos de Dios. Ellos no entendieron estas jornadas. Ellos no entendieron qué era lo que Dios quería enseñarles. La palabra es muy clara, dice que Dios a Moisés le mostró sus caminos y al pueblo de Israel sus obras, sus maravillas. Ellos veían la nube de día, veían la nube de noche. Ellos vieron codornices como si fueran polvo por millares, por millones. Ellos vieron maná todos los días. Ellos vieron que de la roca salía agua. La roca era Cristo. Ellos vieron que sus zapatos en 40 años no se desgastaron, su ropa no se les acabó, no hubo enfermo. Todos los días hubo comida. Ellos vieron todas las maravillas de Dios, pero no entendieron sus jornadas, no entendieron los caminos, no entendieron este camino y lo que cada estación enseñaba. ¿Qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Los que eran mayores de 20, todos murieron porque no entendieron esto. Tú podrías morir igualmente espiritualmente si no entiendes esto y estás dispuesto a caminar y a pedirle al Espíritu Santo que lo puedas poner por obra, por acción. Por eso Dios en Mara nos da estatutos y ordenanzas, porque en amargura no queremos oír ni obedecer y seremos presionados a obedecer el mandamiento que encabeza a todos los demás. ¿Cuál es ese mandamiento? Poner la cruz en las aguas amargas para continuar el viaje con Él. Es un mandamiento. ¿Cuál fue el primer mandamiento para empezar a caminar con Dios? Aceptar al Cordero, comer de Él con hierbas amargas, untar la sangre en el dintel y en los postes derecho e izquierdo de la puerta. Ese fue el mandamiento alfa. ¿Cuál es el mandamiento beta? El que sigue. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Eso es lo que hace un verdadero discípulo del Señor y sabe exactamente de qué está hablando. Él sabe que antes de llegar al Sinaí con 10 mandamientos, antes de estar estudiando, amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, no jurarás su nombre en vano, honrarás a padre y madre, santificarás las fiestas, etc. Antes de llegar a los 10 mandamientos del Sinaí, tenemos que estar viviendo estos 2 mandamientos siquiera. Recibiste al Cordero, lo comiste, lo comes con hierbas amargas, crees en el poder de la sangre y estás llevando tu cruz cada día. Poderoso, ¿no? Poderoso. Para mí ha sido muy poderoso este tiempo de estar caminando, revisando la palabra de Dios en este aspecto. Éxodo 15:26 agrega, les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¡Wow! Después de que nosotros aprendemos a tomar la cruz cada día, negarnos a lo que nos produce amargura por nuestro egoísmo, cuando pasamos eso, cuando ese examen lo conocemos, cuando ese tema lo estamos viviendo día tras día, conscientemente, con entendimiento, entonces Dios se revela y dice, yo soy tu sanador. Como extraño, ¿no? No, no es extraño. Dios se está revelando porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Necesitamos ser sanados. Y entonces llega el día en que estoy hablando con mi hijo y no tengo ninguna amargura con él. Mis emociones fueron sanadas, mi corazón fue sanado. Y a lo mejor el tiempo que viví amargado con él, esas emociones amargas causaron una enfermedad, entonces se me elevó la presión. Empecé a padecer artritis. O sea que no solo está enferma mi alma por esas emociones amargas, sino que el alma amargada estaba también enfermando mi cuerpo. Por eso él dice, ¿has entendido? ¿Has endulzado tu vida?
¿Has visto que la cruz realmente es? Sí. Gracias, Señor. Qué bendición, amado Dios. Ya no estoy en amargura, yo no hablo ya en murmuración, en queja, en reclamos cuando me llama el hijo. Gracias, Señor. Y cualquier día digo, oye, qué extraño, yo perdoné a este muchacho, no siento nada en contra de él. Dios me sanó. Dios sanó esas emociones amargas. Amén. ¿Cuántas personas han buscado sanidad física y no han revisado su alma? O sea, no han sabido caminar, no han entendido lo que Dios enseñó en Mara. No conocen los caminos de Dios. Quiero sanidad, que Dios me sane. Ahora, si viene un hombre con unción para sanidad, ora y es sanado, debido a que no tiene idea, si sigue en su amargura, la enfermedad volverá. Yo conozco personas que han sido sanadas y después de un año la enfermedad vuelve, después de 2 años la enfermedad vuelve. Incluso he visto personas que se han muerto de esa enfermedad, pero Dios las había sanado. ¿Y por qué no pudieron guardar su sanidad, conservar su sanidad? Porque no tienen idea de cómo se camina con Dios. Amén. Poderoso. Cuando Dios se revela, siempre se revela siendo aquello que necesitamos. Él sabe que necesitamos ser sanados en nuestra alma, de la amargura. Ahora Dios se manifiesta como sanador. Observemos que lo hace después de que nos probó en la amargura y que pasamos de ella a la dulzura, gracias a la muerte que la cruz obró sobre nuestro viejo hombre egoísta. Él sana nuestra alma y nuestro cuerpo. En Mara se aprende a tomar la cruz hasta que las aguas se endulcen y a descubrir que Dios nos sana y somos librados de las enfermedades de los egipcios. Los del mundo, que hablan los egipcios, no son librados de sus resentimientos, porque el único que puede librar el alma del ser humano es Jesús crucificado. Los psicólogos te pueden decir por qué vives amargado, pero ellos no saben cómo quitar ese sentimiento de amargura. Ellos te pueden ayudar a dictaminar qué te causa la amargura, pero ellos no pueden quitar la amargura de tu alma. Si los psicólogos pudieran hacerlo, pues Jesús fue un tonto venir a morir en la cruz. Simplemente debe haber multiplicado a los psicólogos. Y no tengo nada contra los psicólogos, aprecio su labor. Pero no sustituye a Dios, ni podrá sustituir la obra de la cruz. Qué bueno ser psicólogo entendiendo esto, porque podrían dar un tratamiento total. Los del mundo, los que están allá en ese Egipto, en ese sistema, no son librados de sus resentimientos, pero el que camina con el Señor aprende que Él dice, yo hiero, yo sano. ¿Cómo así? Sí, eso dice la Escritura. En el libro de Job, capítulo 5, versos 17 y 18, y en Oseas 5, 15, y en 6, 1 y 2, la Escritura dice eso. ¿Quién orquestó el que yo tuviera ese lapso y ese periodo de amargura en la relación con el Hijo y sus llamadas a mí? Dios. ¿El diablo? No, Dios. ¿Quién orquestó que Noemí cayera en amargura al punto que dijo, cámbieme el nombre, yo no me llamo Noemí, yo me llamo Mara? ¿Quién orquestó eso? ¿El diablo? No. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? Para hacer de ella alguien absolutamente grande. Alguien a la estatura de Cristo mismo, con el carácter de Cristo. Muy bien, entonces lean esas citas que son maravillosas. Fue Dios, no las personas. Fue Dios. No fue mi hijo el que me causó la amargura. Él fue como un instrumento usado por Dios. ¿A cuántas personas has culpado de tu amargura? Ahora, mire las cosas más allá de simplemente una llamada mensual, con el ejemplo que les he traído. ¿Te engañaron? ¿Crees que fue el diablo? Después de esta enseñanza. La Escritura dice que los de limpio corazón ven a Dios. Los de limpio corazón ven a Dios en todo. Vemos a Dios aún causando amargura. Para el bien nuestro. ¿Cuál es el bien de Dios para nosotros? Que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque el propósito de Dios es que seamos hechos, transformados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Así de sencillo es. Entonces Dios causó esto para el bien nuestro, un bien eterno, un bien que va más allá de simplemente tener cosas, de tener carro, casa y beca. Un bien que no tiene que ver con cosas terrenales, va mucho más allá que eso. Fue Dios, no las personas. Entonces revisémonos ahí con cada situación de amargura que hayamos vivido en la vida. Alabado sea nuestro Padre por sus caminos, métodos mediante los cuales nos imparte su naturaleza santa. Amén. Ha sido un buen tiempo. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre bueno,
Gracias. Deleítate trayendo entendimiento, exponiendo tu palabra ante nuestro hombre interior. Deleítate, amado Dios. Deleítate, Señor amado, escaneándonos. Deleítate, Señor, provocando en nosotros el deseo de revisar todas las situaciones de amargura que hemos vivido hasta el día de hoy y dejar de mirar a las personas a través de las cuales se vivió la amargura. Y a cambio, verte a ti, Señor amado, presionándonos, ayudándonos a que aprendamos a tomar la cruz cada día, Señor amado. Morir al viejo hombre, negarnos a ese viejo hombre, Señor, a esa alma adámica. Y a cambio, morir con Cristo, morir en Cristo, Señor amado, para que sea Jesucristo quien viva su vida a través de nosotros, una vida de dulzura, una vida en la cual no hubo amargura, no hubo reclamos, no hubo quejas, no hubo murmuraciones en contra del Padre o de aquellos a través de los cuales fue crucificado, fue totalmente martirizado en una muerte tan cruel. No abrió su boca. Bendito seas. Esa vida es la que tú quieres que se manifieste a través de nosotros, Padre nuestro. Aceptamos este hecho eterno. Aceptamos hoy, recibimos el que tu mano se levanta y se ha levantado contra nosotros para crear en nuestro caminar contigo lagos de amargura, Señor amado. Pero diste la cruz, diste a Jesucristo, nos diste su muerte y también su resurrección y su exaltación al trono. Bendito seas. Danos a experimentar, oh Dios, que ciertamente somos librados de la amargura y podemos ser gente dulce en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Gracias, gracias Dios de gloria. Gracias por todos esos lagos de amargura, Señor. En muchos de ellos no te vimos gente, oh Dios. Y en muchos de ellos solo permitimos que de nuestra boca saliera murmuración, descontento, queja. Gracias, gracias Señor. Gracias Dios de gloria. Exalta el poder, la obra. Oh Dios, que podamos regocijarnos en morir. Que muera el hombre amargado, Dios. Y a cambio se levante la nueva criatura a semejanza tuya, Jesús. En dulzura, bendito Padre. Gracias. Gracias Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Es un hecho. Tú nos respondes con un así sea, bendito Dios. Y ahora tú, Santo Espíritu Dios, traes a nuestra vida la realidad de esa transformación de gente amarga en gente dulce. Gracias. Nos has librado del Adán amargado para estar en el Cristo dulce y tierno, Señor amado. Bendito seas por ese cambio tan maravilloso. Ese cambio es transformación. Ponemos sobre ti, Jesús, el Adán que vive en amargura, Señor. Y tú te vuelves ese Adán amargado y mueres. Y en tu muerte morimos. Muere el Adán amargado de nosotros. Y a cambio tomamos tu naturaleza. Tomamos al Cristo dulce y tierno para que Él viva su vida de dulzura y ternura a través de nosotros. Y te bendecimos por ello y te damos gracias. Santo Espíritu, trae a nosotros esta experiencia maravillosa. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre.